Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este curso. Mi nombre es Julie Torres, soy médico epidemióloga de la Universidad del Rosario, internista y neumóloga de la Universidad Javeriana. Actualmente trabajo en el Hospital Universitario Nacional y en Clínicos IPS y hago parte de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax en el Comité de Enfermedades Intersticiales. A continuación, pues vamos a hablar de la epidemiología y los factores de riesgo asociados a la enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica y pues vamos a hacer una lista de los temas que vamos a tratar. Inicialmente vamos a hablar un poco de las generalidades respecto a la esclerosis sistémica. Adicional a eso vamos a evaluar los factores de riesgo que están comprometiendo al pulmón. La epidemiología tanto a nivel global como en Colombia, y vamos a ver los factores de riesgo que están relacionados a la enfermedad y finalmente unas conclusiones. Cuando empezamos a hablar de cualquier enfermedad en general, pues tenemos que tener en cuenta que hay una interacción de muchos factores que desencadenan en últimas una enfermedad, ya sea viral, autoinmune. Digamos que esta es la tríada epidemiológica de todas las enfermedades en general, y pues estas variantes son agentes entre los que encontramos infecciones, medicamentos, factores químicos o físicos, ambientales, que están incluyendo pues la condición, el medio en el que se desenvuelve la persona, y además las condiciones personales o los factores de riesgos inherentes al paciente que estarán relacionados con la carga genética, con antecedentes, digamos, cicatriciales o pues otras condiciones propias inmunológicas del paciente. Cuando hablamos de esclerosis sistémica, en realidad hay muchos estudios que hablan de la epidemiología. La prevalencia puede ir desde 3 hasta 24 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, pues esto varía dependiendo de la zona geográfica de la que estemos hablando. Los criterios diagnósticos para definir esclerosis sistémica pues fueron definidos por la Asociación de Reumatología, la Asociación Americana y la ULAR en el 2013, con unos criterios clínicos y paraclínicos de acuerdo a las características de presentación de los pacientes y de unos marcadores imagenológicos, serológicos y pues otras condiciones que pues se evalúan en conjunto, y que cada una tiene una puntuación que pues digamos que cualquier valor por encima de 9 puntos será criterio diagnóstico de esclerosis sistémica. Desafortunadamente para estos pacientes, hasta en el 90% de los casos hay compromiso pulmonar. No en todos los casos va a ser un compromiso severo. Más o menos en el 40% de los casos vamos a encontrar un compromiso severo tomográfico, y un tercio de estos pacientes va a tener un fenotipo fibroso progresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enfermedad que en el tiempo va a ir deteriorando la función del pulmón. El 35% de las muertes al día de hoy está relacionado con compromiso pulmonar y con fibrosis pulmonar relacionado con la esclerosis sistémica, y digamos que el tratamiento nos limita un poco porque pues la fibrosis es una condición en muchos casos irreversible que pues implica un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz. Cuando evaluamos el compromiso de la esclerosis sistémica, pues sabemos que hay alteraciones endoteliales, hay alteraciones en el mecanismo de la fibrogénesis, y pues los fibroblastos, que son la célula que está alterada en estos casos, pues va a tener diversas alteraciones y heterogéneas de paciente a paciente, con compromiso en piel, en endotelio, en tracto gastrointestinal, compromiso renal, articulaciones y el sistema inmunológico. Todo esto, digamos que también afecta al pulmón, y el pulmón se afecta de diferentes maneras.
Puede ser el endotelio vascular pulmonar con la hipertensión pulmonar, que se presenta en el 60% de los casos, o puede ser con enfermedad pulmonar intersticial, que es el tema que nos atañe el día de hoy, que es como les mencioné, se presenta en el 90% hallazgos anormales en la tomografía, pero que en el 40% estos hallazgos van a tener una implicación clínica relevante y un deterioro de la función pulmonar. Estos son los criterios que el Colegio Americano de Reumatología y la Asociación Europea definieron para la condición de esclerosis sistémica. Como podemos ver, hay alteraciones clínicas, hay engrosamiento de la piel, hay alteraciones en la capilaroscopia, hay telangiectasias, pero veamos que además de eso hay una alteración o un compromiso pulmonar documentado que también hace parte de los criterios diagnósticos y que por ende hay que buscarlo desde el principio cuando se sospecha la enfermedad. Uno de los primeros hallazgos que se documentan en la esclerosis sistémica es el fenómeno de Raynaud, y desde este momento es cuando tenemos que iniciar la búsqueda activa del compromiso pulmonar. Históricamente, si evaluamos las causas de mortalidad asociadas a esclerosis sistémica, vemos que en los primeros años del estudio que se hacía en cohortes de pacientes con esclerosis sistémica, la principal causa de mortalidad era falla renal, y estos pacientes morían tempranamente precisamente por una falla renal hiperaguda y que empeoraba además con el uso de los esteroides, que era el inmunomodulador. Cuando esto se identificó, pues se cambió completamente el esquema de tratamiento, pero vimos que empezaron a aparecer otras alteraciones y que en los últimos años esas cohortes de los pacientes tienen como principal causa de mortalidad compromiso pulmonar. Entonces, cuando hablamos de enfermedad pulmonar asociada a esclerosis sistémica, pues vemos que hay una alteración en el metabolismo del colágeno y en la matriz extracelular. Entonces hay una alteración anormal de los miofibroblastos en la que se van a diferenciar, pero además de eso van a tener una resistencia a la apoptosis y va a haber una proliferación anormal de estas células en la matriz extracelular, que va a tender a hacer un cambio de las células epiteliales, una transición a células mesenquimales y unos cambios que finalmente van a alterar la epigenética de la matriz extracelular con un engrosamiento de esta área pues, del intersticio y una alteración también del metabolismo que va a generar pues, estos cambios fisiológicos o patológicos. Cuando tenemos una persona que tiene predisposición genética o sus condiciones favorecen el desarrollo de la esclerosis sistémica, pero si le asociamos a eso además condiciones ambientales, la polución, el tabaco, los inhalantes, radiación, infecciones o algunos polvos orgánicos, no hay que olvidar, por ejemplo, las plumas de las aves, alergenos, hongos, ácaros, generan una respuesta inflamatoria del pulmón que van a condicionar un cambio en el microbioma dentro de las teorías que hay de la génesis de la fibrosis pulmonar, entre los que se evalúan en otras patologías el acortamiento de los telómeros, el envejecimiento celular, y promueven la inflamación de este tejido con una final reparación tisular alterada precisamente por esas condiciones genéticas. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es precisamente la vía por la que se altera la producción de colágeno en la matriz extracelular con un daño repetitivo en el epitelio, en el endotelio o en el intersticio, en donde ese daño genera una liberación de sustancias y de moléculas que van no solo a generar quimiotaxis de las células inflamatorias, sino una liberación de moléculas que van a estimular la producción de colágeno, tales como el factor de crecimiento transformante beta,
pero además estas mismas células que van a ser atraídas hacia el epitelio y el endotelio, como las células T, van a inducir la producción de interleuquina 4 e interleuquina 13, que van a estimular la producción de colágeno en la matriz extracelular y que además van a interactuar con el fibroblasto para generar una diferenciación, a estimular una diferenciación alterada al miofibroblasto, pero estos miofibroblastos además van a tener una mutación que los va a hacer resistentes a la apoptosis y que se van a acumular en la matriz extracelular. Adicional a esto, en el endotelio y en el intersticio va a haber también una alteración de la cascada de la coagulación, y aquí es donde también viene la trombina como un factor desencadenante y digamos una vía alterada de protrombótica además, que va a facilitar esta mutación de los fibroblastos y esta acumulación de fibroblastos en la matriz extracelular. Otras moléculas que están relacionadas con este mismo fenómeno y que ya también se han descrito en otras patologías fibrosantes es la PCR y la interleuquina 6, que también hacen parte de la génesis de la fibrosis. Cuando evalúan condiciones genéticas que predispongan a al compromiso fibrótico del pulmón en enfermedad de esclerosis sistémica, han identificado genes diversos, esto es poligenético, no hay un gen directo que yo pueda decir que está relacionado con la génesis de la fibrosis pulmonar. Sin embargo, ha habido cohortes, en este caso una evaluación de 200 pacientes en una cohorte china, evaluó precisamente mutaciones de genes HLA y mutaciones específicas de este gen RS691, 8698 en población del Reino Unido, que precisamente han estado relacionados en estos dos grupos poblacionales específicamente. Ninguna otra población ha identificado un gen que se relacione directamente con fibrosis y esclerosis. Desafortunadamente, pues esta patología no tiene un biomarcador que me pueda ayudar a predecir la condición de fibrosis pulmonar, y pues todo debe darse en el marco del seguimiento de estos pacientes. Hay otros cambios, por ejemplo, que se han identificado de metilación precisamente en los fibroblastos, que generan la alteración en la proliferación de fibroblastos a miofibroblastos. Y además de esto, pues hay una alteración en los genes de reparación de estas células en particular. Cuando hablamos de epidemiología, entonces hay estudios de cohortes que han tratado de sintetizar esta información, y en el 2019 se publicó este estudio, digamos que condensó 50 publicaciones de pacientes que precisamente tenían diagnóstico primario de esclerosis sistémica, y lo que vio es que la población en realidad es muy heterogénea, con mayor cantidad de pacientes con esclerosis sistémica en Italia, por ejemplo, y en Canadá. Y en Canadá, pues digamos que este grupo de población, que además es bastante heterogénea por las características propias pues digamos de su población, pues precisamente hace que sea tan difícil estimar una incidencia y una prevalencia de esta enfermedad de forma global. En España particularmente, este año publicaron un estudio pues, que evalúa de los pacientes de la consulta de trasplante pulmonar que fueron sometidos a trasplante pulmonar, los pacientes que tenían como condición patologías y enfermedades autoinmunes, encontrando que el 26% de los pacientes, una cuarta parte, tenían esclerosis sistémica relacionada con fibrosis pulmonar. Esta evaluación incluyó 338 pacientes. Vemos que la esclerosis sistémica no es despreciable en cuanto al compromiso pulmonar fibrosante, y pues que debe tenerse en cuenta precisamente por el riesgo de progresión de esta enfermedad. Se han identificado
factores de riesgo exposicionales que están relacionados con el desarrollo de esclerosis sistémica y que pueden coexistir con la esclerosis sistémica, particularmente volátiles y exposición a sílice o albañiles que han desarrollado esclerosis sistémica, pues se han descrito casos en los que aumentan el riesgo de desarrollar esclerosis sistémica con enfermedad pulmonar intersticial. El primer caso, por ejemplo, del síndrome de Erasmus, que es silicosis asociada a esclerosis sistémica, fue descrito en 1957 y en este estudio identificamos que los pacientes que se han expuesto a sustancias volátiles en actividades laborales, comparado con pacientes con esclerosis sistémica que desarrollan enfermedad intersticial pero que no se han expuesto, pues sí tienen un mayor riesgo de deterioro de la función pulmonar, con mayor compromiso de la capacidad vital forzada y de la difusión de monóxido de carbono. Además de esto, pues tienen un mayor compromiso de tomográfico imagenológico de vidrio esmerilado, de patrón reticular y además de panalización. En esta siguiente diapositiva, entonces lo que vemos es que estos pacientes que se han expuesto a otras sustancias, particularmente a cada sustancia volátil, entonces carbamatos o pues precisamente el sílice o alguna acetona, también tienen una mayor alteración de la función pulmonar que pues los pacientes que no se han expuesto. Cuando vamos a evaluar la epidemiología en Colombia, los estudios que se han hecho alrededor de la población con esclerosis sistémica en Colombia, entonces realmente la información es muy limitada. Tenemos 3 estudios, uno de ellos es una asociación, un trabajo conjunto entre Colombia y México que se publicó en el 2018, que involucró a 6 de las ciudades más importantes del país, con 6.693 pacientes, quizás el estudio más grande de enfermedades fibrosantes del pulmón. Fue en un modelo COPCORT que se trata básicamente de una encuesta realizada a los pacientes que tengan o que hayan recibido alguna vez en su vida información de que tenían compromiso pulmonar, y lo que llama la atención es que la prevalencia que se documentó en esclerosis sistémica era pues muy baja en relación al total de la población, pero pues que está proyectada pues a la población total colombiana, era más o menos entre 310 y 15.000 pacientes por millón de habitantes. Otros estudios un poco más pequeños, básicamente tesis de estudiantes de posgrado en la Universidad del Rosario y en la Universidad Nacional, evaluaron pequeñas cohortes de pacientes, una de ellas 83 pacientes, la otra 110, que si bien no son despreciables, pues digamos que son una muestra que probablemente no sea representativa de toda la población. Sin embargo, pues el seguimiento fue a 7 años en una y a una, digamos la otra sí es una cohorte transversal, pero los datos son muy interesantes porque son consistentes con estudios de estudios globales. Y es que el compromiso que se veía más frecuentemente asociado a la fibrosis pulmonar o a la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con esclerosis sistémica se veía más frecuentemente en la variedad difusa de la enfermedad esclerosante, hasta en un 90% de los casos. Y entre las variables clínicas que más podían predecir esta asociación estaba la esclerodactilia, la limitación para la apertura oral, tener el antitopoisomerasa o el anti-SCL70 positivo, y consistente también con otros estudios externos,
había un factor protector en el hecho de presentar anticuerpos anticentrómero positivos. Los síntomas más frecuentes también son consistentes con otros reportes de la literatura y es tos y disnea como los más frecuentemente presentados en estos pacientes. ¿Cómo abordar a estos pacientes en el diagnóstico y en la evaluación de la capacidad funcional? En realidad, dado que el compromiso pulmonar puede ser vascular o puede ser directamente al parénquima pulmonar por el intersticio, se deben hacer preguntas directas y esenciales. ¿Tiene o no tiene ahogo? ¿Desde hace cuánto tiene el ahogo? ¿Qué empeora el ahogo? ¿Tiene o no tiene tos? Si tiene tos, ¿a qué hora del día le da tos? ¿Es una tos seca o es pectora? Si es pectora, ¿de qué características es? Y además, considerando que estos daños pueden generar una falla cardíaca a largo plazo, pues también hay que evaluar el compromiso cardiovascular de estos pacientes. Se le inflaman las piernas, con cuántas almohadas duerme, tiene síntomas adicionales extrapulmonares que pudieran también estar relacionados, síntomas rinosinusales o, por ejemplo, agrieras, reflujo, y pues todo esto hace parte también de los factores de riesgo que pueden empeorar la patología pulmonar. Cuando se evalúa la literatura, hay diferentes estudios del compromiso intersticial pulmonar. Sin embargo, sí hay como una clara relación entre la severidad del compromiso imagenológico y la funcionalidad del pulmón. Esto es mucho más claro en los pacientes que tienen un porcentaje de compromiso pulmonar entre el 10 y el 30%, siendo el menor compromiso, digamos, el seguimiento más benigno o el curso más benigno de la enfermedad. Por otra parte, si es mayor del 30% del compromiso imagenológico, esto pues va a llevar o a predecir que el curso de la enfermedad puede ser más severo y puede ser peor. Si tenemos en cuenta además el gran factor de riesgo de la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar intersticial, pues también habría que tener en consideración que estos pacientes que hacen hipertensión pulmonar puede ser ya del grupo 3 por la enfermedad pulmonar como tal, del grupo 2 por el compromiso cardíaco o del grupo 1 por el daño endotelial directo, pues tiene que hacerse una correlación con la capacidad pulmonar total y los volúmenes pulmonares. Y tener en cuenta que estos pacientes que tienen compromiso del parénquima pulmonar pueden hacer progresión de los síntomas hasta en un 15% de los casos. Cuando evaluamos los pacientes con enfermedad documentada del parénquima pulmonar, la descripción de las cohortes dice que los mayor comprometidos son hombres de raza negra y que estos pacientes además hacen compromiso por hipertensión pulmonar en el transcurso de los siguientes 3 a 7 años, luego del primer síntoma, que es el fenómeno de Raynaud, con una media de aparición de los síntomas hacia el 5º año desde ese momento. La mayoría de los pacientes tiene compromiso por hipertensión pulmonar, pero esta va a ser del grupo 3 por la severidad del compromiso del parénquima pulmonar, pero muchos de ellos además tienen combinación de cambios que se pueden documentar en el cateterismo derecho, como el aumento de la resistencia vascular pulmonar. La tasa de supervivencia cuando se asocia hipertensión pulmonar a la enfermedad pulmonar intersticial cae y puede bajar hasta un 20%. En este algoritmo de uno de los estudios que evalúa prospectivamente el compromiso pulmonar intersticial tomográfico con la funcionalidad de los pacientes, evaluó
81 pacientes que tenían compromiso pulmonar intersticial en esclerosis primaria, única y exclusiva y sin solapamientos, evaluando precisamente el porcentaje en el que se comprometía el parénquima pulmonar. Entonces, lo que se evaluaba es precisamente si el paciente tenía más del 20% de fibrosis, que era lo que se había evaluado precisamente en estudios previos, particularmente en el estudio de GO, que es el que define el aumento de la mortalidad cuando la fibrosis es por encima del 20%. Y en estos pacientes que presentaban más del 20% de fibrosis, se clasificaban los pacientes dependiendo de si tenían o no hipertensión pulmonar. Estos pacientes que tenían hipertensión pulmonar y que además estaban con la condición de fibrosis pulmonar, tenían una edad de diagnóstico más temprana, tenían más hipertensión pulmonar los pacientes de raza negra, tenían una difusión menos comprometida los pacientes que tenían intersticio sin hipertensión pulmonar, pero la relación capacidad vital forzada, difusión, era más baja en pacientes que tenían compromiso intersticial sin hipertensión. Además de esto, pues había más evidencia de disfunción del ventrículo derecho en los pacientes que tenían las dos enfermedades asociadas y, naturalmente, había más resistencia vascular pulmonar en los pacientes que ya tenían documentada hipertensión pulmonar. Los factores de riesgo para el desarrollo y la progresión de enfermedad pulmonar intersticial en esta patología, en esclerosis sistémica, pues tiene como condición precisamente evaluar desde el principio qué tan severo es el compromiso tomográfico de esta enfermedad. Si el compromiso es menor del 10%, probablemente estemos hablando de una enfermedad limitada que tendrá un menor pronóstico a largo plazo de supervivencia. Sin embargo, si el compromiso es más del 30%, hablaremos de una enfermedad extensiva y pues tendrá peor pronóstico. Hay una zona gris que está entre ese 10 y 30%, que dependerá entonces de la función pulmonar, específicamente de la capacidad vital forzada, que va a ayudarnos a evaluar qué tan limitada o qué tan severa está esa enfermedad que no cumple con esos criterios de compromiso del parénquima pulmonar. Entonces, si el paciente tiene una función pulmonar no tan comprometida, con una capacidad vital forzada conservada, el pronóstico va a ser mucho mejor y la mortalidad pues va a disminuir. En esta siguiente diapositiva les traigo un estudio que evaluó pacientes con enfermedad del tejido conectivo y enfermedad pulmonar intersticial, en la que se incluyeron 359 pacientes a un seguimiento a 4 años y identificaron pues el 23% de mortalidad en estos pacientes. Cuando evaluaron qué variables estaban relacionadas con mortalidad de forma independiente, se identificó que a menor capacidad pulmonar o el sexo masculino o que se trate de pacientes asiáticos o del primer mundo tenían mayor factor de riesgo para mortalidad. Pero asimismo, cuando ajustaron las variables por edad y sexo, identificaron que tener una difusión baja, también ser del sexo masculino, estar expuesto al tabaco o tener esclerosis sistémica tenían mayor riesgo de mortalidad a 4 años. Adicional a eso, el modelo identificó otras variables como la caminata de 6 minutos que empieza a tomar valor a partir de este momento en el seguimiento de los pacientes y también el patrón de New que ya se había identificado en otras patologías o que se sabe que tiene mayor compromiso de severidad en otras patologías como artritis reumatoidea o la misma fibrosis pulmonar intersticial, pues son factores independientes de mortalidad.
Entonces, en esta primera tabla de las características de los pacientes, vemos que 207 pacientes tenían esclerosis sistémica y que la mortalidad en estos pacientes fue superior incluso que en artritis reumatoidea o que en otras enfermedades mixtas del tejido conectivo, con mayor compromiso de la función pulmonar y con pues mayor relación con la raza caucásica. En los predictores de mortalidad asociados a enfermedad del tejido conectivo, en este mismo grupo de pacientes con una edad media de 63 años, vemos que la edad, el sexo masculino, los pacientes caucásicos, los pacientes que tenían esclerosis sistémica y que además tenían mayor compromiso funcional por la difusión o por la caminata de 6 minutos, o que tuvieran un patrón de neumonía intersticial usual, tenían mayor riesgo de mortalidad. Y esto, cuando se evalúa en un análisis multivariado, pues las variables de edad, de sexo, pacientes pues del primer mundo, estar en el primer mundo, y la esclerosis sistémica mantienen o consistentemente siguen siendo variables independientes asociadas a mortalidad. Esto nuevamente para evaluar esos factores de riesgo, siendo el más importante la capacidad vital forzada. ¿Por qué ha sido la capacidad vital forzada históricamente uno de los marcadores de seguimiento más relevantes? Pues básicamente es porque en casi todos los estudios de cohortes es una de las variables que consistentemente ha sido un marcador pronóstico y de diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial, siendo este el más relevante de seguimiento. No obstante, y a pesar de eso, hay otras variables que con el tiempo y con los nuevos estudios han tomado mayor relevancia, como la caminata de 6 minutos, y aunque la difusión también ha hecho parte de estas cohortes de pacientes, no ha sido clara ni consistente su asociación con la progresión y con el deterioro de la o con el compromiso de la mortalidad en todos los estudios. Cuando hablamos de los predictores de mortalidad en los pacientes con esclerosis sistémica, entonces vemos que la declinación de la función pulmonar con una capacidad vital forzada que descienda más del 10% de la línea de base en el seguimiento a un año, o que la declinación sea del 5 al 9%, pero además esté asociada con un deterioro de la difusión de más del 15%, son factores de riesgo independientes para la progresión y la mortalidad de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica. Esta diapositiva únicamente para mostrar cómo cambia la perspectiva de mortalidad en los pacientes que tienen tratamiento con ciclofosfamida inicialmente versus placebo en el estudio de esclerosis 1, y cómo el micofenolato y la ciclofosfamida pues tienen una correlación positiva en cuanto a este desenlace, pero de esto se hablará más adelante en el curso. Entonces, en conclusión, los pacientes con esclerosis sistémica pueden tener síntomas relacionados con enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular y enfermedad vascular pulmonar, que están relacionados con mortalidad en este grupo de pacientes, que se debe identificar tempranamente con un seguimiento y un control de pruebas de función pulmonar y control imagenológico secuencial y periódicamente, porque pues el comportamiento puede ser incierto y no sabemos qué tanto pueda llevar a deteriorarse. Aún no contamos con biomarcadores que puedan predecir cuáles de estos pacientes van a hacer un deterioro rápido y progresivo de la función pulmonar. Sin embargo, precisamente por ser una patología de un curso variable y con un alto riesgo de mortalidad, debe identificarse tempranamente para un tratamiento precoz. Bueno, y así termina la charla de epidemiología. Gracias por iniciar este curso de esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial. Los invito a continuar con los siguientes módulos. Nos veremos más adelante en
en el módulo de diagnóstico. Los invito a seguirme en mis redes sociales como @jubiato. Muchas gracias por su atención.